Hola amigos y amigas, estamos en una nueva edición de En el Barro, último programa del año, aunque la verdad tendríamos que seguir para adelante porque esto recién empieza, la Argentina se pone caliente, se pone picante, nuevo gobierno, medidas, decisiones, nuevas formas de comunicación y nadie mejor para analizarlo, para ponerle palabra y pensamiento a esta realidad que Javier Pianta. Javier es un amigo, es comunicador político, es estratega, dirige campañas, dirige además su consultora PDM Argentina, es docente universitario. Y bueno, vamos a invitarlo a meter las patas en el barro y a charlar un poco de esta realidad reciente y tan vertiginosa. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo andás? Hola Manu, gracias por la invitación. Qué lindo espacio para, de manera distendida, entre dos amigos que se conocen mucho, poder discutir, hablar de esto que nos apasiona, ¿no? Que es un poco la comunicación política, la opinión pública, los números, la realidad, la política en general, ¿no? Sí, tremendo. Y nada, hay un montón para hablar. La verdad que es una semana que nos está pasando por arriba, como que no llegás a analizar una cosa y aparece otra. Yo te podría empezar preguntando por la asunción de Milei, por Javier Milei arrancando el último domingo y ya parece, no sé, que pasó hace un mes atrás y fue reciente. Vos, arranquemos por ahí, si querés, día cero, minuto cero del gobierno. ¿Cómo lo viste a Milei? Es increíble, yo creo que un poco entre la ansiedad y la angustia en líneas generales que genera primero un cambio de gobierno, cualquiera sea su lógica después para tomar medidas y demás, eso ya genera ante lo desconocido uno siempre tiene esa propensión a decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento siempre se habla de los días de gracia o los 100 primeros días de un gobierno, esto de estar, vos lo sabes mejor que yo, más cercano a la opinión pública, parece que se le han acortado los tiempos, creo que por una cuestión lógica de crisis que vive el país. Ha empezado la comunicación de este gobierno, si nos referimos específicamente a eso y al discurso de Milei, de manera distinta, disruptiva, por primera vez en muchísimo tiempo, no se le habla a la Asamblea Legislativa, que en un principio uno podría acordar por norma que es el representante del pueblo en el Congreso, sino que se le da la espalda a esa casta política que Milei estaba hablando y que bueno, de alguna manera le habla de cara al pueblo, según lo que decían algunos de los primeros analistas, o por lo menos los analistas cercanos al gobierno. Ahora, visto desde ese lugar, visto desde la disrupción, visto de que Milei no ha sido una persona que en campaña tampoco ha hecho cosas al menos mainstream, que ha trabajado con otras lógicas, a uno le puede parecer novedoso, yo creo que eh, hay que empezar a pensar en dos conceptos. Primero, la diferenciación entre comunicación de gobierno y comunicación de campaña, donde hay grandes diferencias, y después en lo que ya más teóricamente se llama rutinas de la comunicación de gobierno, ¿no? Que es algo que Mario Riorda ha trabajado mucho teóricamente y que después a partir de eso se ha dado una expansión de investigación en comunicación que capaz que para el que nos escucha es como muy aburrido, pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado en anclarse, porque vos que en la comunicación de gobierno le tenés que hablar a todo el mundo, al que te votó y al que no te votó, tenés que ser como muy expansivo y mucho más explícito en la comparación y en la explicación de lo que vas a hacer, y en la comunicación de campaña es otra cosa, porque le hablas a los tuyos, es un mensaje más corto, en un periodo más corto, de casi como un show electoral, y que lo que significa es tener pregnancia con los tuyos para que distribuyan ese mensaje. Pero bueno, arrancó raro el tema. Yo te lo contaba el otro día cuando lo hablábamos. Me parece que también darle la espalda al Congreso significa darle la espalda a la posibilidad de acuerdos que van a llegar o deben llegar, más allá de las mayorías o minorías que tengas en esa cámara, en esas cámaras, ¿no? Claro, vos decís la comunicación de gobierno tiene que hablarle al 100% de la sociedad y tiene como objetivo generar consenso. Obviamente, explicar el rumbo de tu gobierno y generar consenso para hacerlo con la mayor legitimidad posible. Eh, Claro, el- sí, sí. sí, sí. No, no, quiero escucharte que me interesa. No, 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 pero la pregunta iba a eso. Si bien hay una diferencia entre la comunicación de campaña y la comunicación de gobierno, por el público al que se le habla, sobre todo, tiene que haber igual cierta continuidad. O sea, lo que dijiste en campaña tiene que estar presente en la comunicación de gobierno.
Bueno, ¿Vos cómo ves esa continuidad y ese cambio de lógica? depende de la biblioteca, ¿no? Si lo tuvieras a Jaime Durán Barba acá, te diría que no, que en campaña vale todo, se puede decir todo en pos del objetivo de triunfar y que después, una vez en el gobierno, como la gente piensa muy a corto plazo y de consumo snack, se pueden generar otras políticas, que parece ser lo que está pasando ahora. Digo, para retomar y sin aburrir, alguna cuestión teórica, pero para que se sepa. La comunicación de gobierno, el objetivo tiene que ver con sostener una relación constante con la ciudadanía, con informar sobre políticas, sobre acciones y sobre logros del gobierno. En la audiencia es la totalidad de la población, o segmentos específicos dependiendo del mensaje, pero en general tiene que ser abarcativa. Si vos le vas a hablar a los jubilados, que lo puede entender el jubilado, pero también que lo puede entender aquel que no lo es o se está por jubilar, o aquella persona que tiene O familiares que el están hijo del jubilados. jubilado, claro. Claro. El contenido informativo es sobre políticas, sobre programas, sobre logros, sobre actualizaciones o sobre mensajes institucionales. Concretamente es eso, un poco lo que se está viendo ahora. Y el tono tiene que ser un tono como más formal, institucional y centrado de alguna manera en la gestión, ¿no? Que esto, el gobierno en ese sentido, podemos decir que lo está haciendo, con un cronograma continuo. Si vos te vas al otro lado del diagrama, la comunicación de campaña, el objetivo es tener apoyo electoral y persuadir a los votantes. La audiencia es el electorado específico segmentado en función de estrategias y mensajes. Ahora, si vos te pensás, o si uno se abstrae y mira un poco tanto la comunicación del presidente, que después del discurso se guardó, más allá del discurso que hizo con la comunidad judía, donde habló un poco más de cuestiones místicas o religiosas. Y la comunicación del vocero parece todavía estar hablando mucho, por un lado, de la creación de un enemigo, que eso es lógico, la herencia recibida, es casi de manual, pero por otro lado sigue hablando, o le siguen hablando a un público propio, me parece que dejando como muy expectante a aquel que no lo es tanto o que espera al menos más claridad de parte de gobierno. Y eso justamente, Manu, tiene que ver un poco con las rutinas, pero la verdad es que me fui de la pregunta que quiero retomar. Me habías preguntado por... Sí, si tiene que haber cierta continuidad entre, por lo menos narrativa, entre lo que planteaste en campaña, más allá de lo propositivo y la política concreta, pero sí en eso y también en las formas. Si, Bueno, si pensás bueno, que tiene que haber cierta continuidad. era un poco lo que te decía respecto de lo que hablábamos, ¿no? Depende de la biblioteca donde lo mires. Para mí la narrativa es fundamental, para mí tiene que haber una coherencia narrativa. Muchas veces parece no existir o se escuda esa narración en lo que recibimos fue peor de lo que teníamos pensado, y es por eso que, digo, el caso de cuando estamos charlando esto, hubo ya varias conferencias de prensa de Adorni, y en una de las conferencias Adorni dijo respecto, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, que era algo que Milei había votado para que deje de estar o para que se baje, dijo, bueno, la situación es tan grave que ahora el presidente temporalmente va a volver sobre sus pasos y probablemente lo que haga, lejos de activar su posición en el Congreso, la va a desactivar y va a volver sobre sus pasos. Digo, muchas veces la narrativa es en pos de un objetivo y después es difícil de cumplirlo. Uno pretendería que ante una propuesta electoral que uno vota pensando que va a ser cumplida, eso pase. Pero la verdad es que la historia argentina no nos muestra mucho una coherencia entre la narrativa electoral o de campaña y después la narrativa de gobierno. Sí, sí, Quizás, está lleno de casos, quizás el gobierno está lleno de Ernesto casos. puede ser uno concreto donde hubo una narrativa como muy concreta y específica, y el primero de Cristina entre campaña y gobierno. Pero después... Hay que ver también cómo toma, quizás sí no está logrando Javier Milei hablarle o conectar con toda la sociedad. El que no lo votó probablemente eh, esperaba que pase lo que está pasando y tiene una explicación distinta. Habría que ver, yo hasta ahora no tengo datos, recién estoy empezando a medir y no sé cómo toma el votante de Milei el aumento de la nafta, por ejemplo, los aumentos de precios, las decisiones económicas de Caputo. Todavía las tarifas no llegaron a las casas, digamos. Habría que ver, quizás Milei todavía está tratando de contener a su propio votante y centrarse en ese apoyo. A mí
siento que no me queda claro cuál es el relato de Milei, no me queda claro cuál es el enemigo o cuál es el adversario político, por ahora no tiene rostro, no tiene ni siquiera nombre. Habló de kirchnerismo una sola vez en el discurso. No sé, sé que sí está adjudicándole responsabilidades de lo que pasa al gobierno anterior, eso sí es medio de manual, ahí está como la herencia recibida, o sea, de hecho están tratando de explicar que lo que pasa ahora es lo que tendría que haber pasado antes, pero se contenía y no se lo dejaba que suceda por la campaña electoral. Hay ahí como una narrativa que me parece que está un poco desordenada y creo que lo que estamos todos tratando de entender es cómo va a impactar esta idea, que sí estuvo muy presente en la campaña, de que el ajuste iba a recaer sobre la casta, que ese Siempre, era el mal de todos los males, digamos. siempre hay una generación de expectativa respecto de cómo uno va a generar una política de gobierno. Y entonces, cuando vos en campaña ves a un candidato como Milei que decía, tengo gabinetes en la sombra, nos estamos reuniendo todos los días, Nicolás Pose ya está trabajando en lo que son las primeras medidas de gobierno, 4 meses antes de la elección, inclusive cuando todavía ni siquiera se había votado, dijo, yo puedo asumir ya. Cuando vos empezás a generar una expectativa respecto de lo que podés hacer y esa expectativa en el cortísimo plazo, una semana estamos hablando, no empieza a cumplirse, donde la sociedad comienza a ver algunas improvisaciones respecto inclusive después de la votación de cuáles van a ser los nombres del gabinete, de que al final el gabinete no era tal y que los nombres no eran tal y que no se llevan a cubrir los cargos y que se empieza a generar una contradicción entre tu narrativa de campaña y tu narrativa de gobierno, comienza a generarse un quiebre. Lógicamente que uno debería pensar que esto debe ser ordenado, te diría que en el corto plazo, para que justamente esto no se vuelva en contra. Ahora, hay algunas herramientas de comunicación gubernamental, como la no conferencia de prensa, digo, esto que hizo el otro día el ministro Caputo, donde vos cerrás al error, a la mínima expresión, porque es un mensaje grabado, porque supuestamente es un mensaje pensado, o como lo que pasó en estos días con la nota posterior con un medio que seguramente para los que no estén acá, cuando vos vas a un medio, como en el caso del ministro Caputo que fue al programa Dos Voces, se perfila más o menos cuáles van a ser los temas que se van a tratar en esa entrevista. Si vos con una no conferencia de prensa donde cerrás la posibilidad del error y en una entrevista donde la pactás, donde cerrás la posibilidad del error, cometés como muchos errores no forzados respecto de no terminar de explicar bien o hablar de que el pulso de la gente tomó bien las medidas de restricción o el aumento de los combustibles o explicar por qué se tiene que de alguna manera terminar un subsidio al transporte y alguien que hoy paga un pasaje 60 pesos lo va a terminar que pagar 800, pero que eso le vuelve por otro lado. Si vos no lo explicás bien, lejos de generar certidumbre, que es lo que la comunicación de gobierno debe hacer, y generar consenso, genera lo contrario, ¿no? Genera disenso e incertidumbre. Bien. O sea, hay, sí hubo, me parece, cierta improvisación en el armado del gobierno. Esto que decís vos es clarísimo y súper interesante porque habían dicho, si no me equivoco, después la paso, que ya podían asumir, se lo dijo Milei Sí, sí, a un lo dijo periodista. abiertamente. Uh -huh. Y después vemos que arranca el gobierno y ya, incluso previo al arranque, después de ganar el balotaje, hubo muchísima rosca a cielo abierto, no se sabía quién iba a ocupar los lugares. A mí sí me llamó la atención, lo que se venía escuchando en esos días es que era que los libertarios querían poner a todas caras nuevas, todas caras que no remitieran a la casta, incluso a la casta del PRO, a lo que ellos habían llamado la casta del PRO. Pero sí se dieron en tres lugares por lo menos. Uno tiene que ver con el Ministerio de Economía, las decisiones económicas, con Caputo, vos lo mencionaste recién, y dos lugares importantes que son seguridad y defensa, o sea, pensando quizás en las consecuencias que puede tener esa medida económica, si hay quilombo en la calle, si hay conflicto social, va a tener que responder el macrismo. Patricia Bullrich, bueno, esperemos que Luis Petri no, y Jorge Macri en todo caso, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se pueden desarrollar en principio los mayores conflictos sociales, si es que los hay a partir de las medidas. Hablar de eso todavía es muy contrafáctico, pero si bien a lo que iba, si bien hay cierta improvisación en el armado, creo que también hay algo de estrategia
en Milei. Y también en esto de preservarlo a él en estos días y hacer una conferencia de prensa del ministro de Economía, unos anuncios sin conferencia de prensa del ministro de Economía. Por eso hay como una mezcla de improvisación y cierto cuidado en un contexto muy complejo. ¿Vos cómo lo ves eso? Hay un libro emblemático de comunicación y de ciencia política en Argentina que escribió Manuel Moria Araujo, que se llama Ensayo y Error, que hablaba un poco de la época de Alfonsín, ¿no? Pero que yo invito siempre a releer y a redescubrir en estas cuestiones. Yo creo que tiene que ver mucho, o tiene que haber, si no realmente estaríamos en manos de definitivamente un gobierno improvisado, tiene que haber mucho de estrategia y de ensayo y de error en estas primeras horas. También es cierto, yo ayer citaba al príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que siempre dice, che, lo peor rápido y en el arranque, para que después las buenas noticias se puedan dar digamos, te lo estoy traduciendo, ¿no? Pues se puedan dar en Sí, sí. goteo y con el tiempo para que vos puedas empezar a generar en el común del pueblo esta cuestión de bienestar. Entonces, hay un poco de eso, hay un poco de preservar al presidente, hay un poco de tratar de trabajar desde la vocería diaria de Manuel Adorni, que es economista y también comunicador, esta cuestión de todo lo que pasa y lo que viene. Yo espero de todas maneras igual que estas rutinas de comunicación que todavía le faltan al gobierno y que refieren a un punto a patrones o prácticas de gestionar y difundir información hacia la ciudad empiecen a normalizarse. También es cierto que se puede empezar a medir y deben estar ya empezando a medir algunas de las reacciones y deben estar esperando también, porque me parece que esto es el comienzo, digamos, no es el fin, ¿no? Es la primera puesta en escena de 10 acciones, me parece que de una reforma como mucho más concreta y grande que va a ser el gobierno de Milei. Pero siempre digo lo mismo, ¿no? La comunicación es una herramienta, que es lo que a mí me toca analizar, que siempre va detrás de la política, ¿no? Esto de gobierno bien pero comunico mal, para mí no existe, digamos, cuando hay un problema de comunicación, hay un problema de política. Y en un principio, hoy yo estaría viendo eso, un problema de política que se traduce también en un problema comunicacional. Es corto el plazo. También cierto es que el periodo de gracia también lo va a hacer por la dificultad que Argentina tiene en cuanto a la economía. Entonces habrá que seguir analizándolo y estudiándolo. Sí, van 4 días recién de gobierno, ¿no? Estamos a jueves, Van, ya parece, van 4 días. No, ha pasado de parece, todo. Sí, sí, sí. parece Parecen mucho tiempo. Quizás también, o sea, eh, rompieron esa lógica de los 100 días de gracia porque tomaron decisiones muy abruptas y contundentes en muy poco tiempo. Vos te referías a estas rutinas de comunicación que son necesarias para todo gobierno. Hablaste de voceros. Hasta ahora los dos voceros del gobierno fueron Adorni y Caputo, si bien tiene cierta lógica Mondino por ahí porque, también. bueno, Mondino también, pero Claro. la centralidad estuvo puesta en la cuestión económica. ¿Qué ves que tendría que mejorar el gobierno en términos de esas rutinas y si pueden ir apareciendo otros voceros o si deberían aparecer otras caras, otras vocerías para comunicar lo que viene, que habrá que ver qué es? Mira, cuando se habla de rutinas de comunicación, se habla específicamente de la construcción de la agenda, del acceso a la información pública que la gente tiene, el tema del trabajo en conferencia de prensa, también la difusión a partir de canales específicos de información, sean redes o sean medios tradicionales, y también el tema de la rutina de gestión y control de imagen. Por ahí en eso el gobierno tendría que empezar a trabajar en gestionar más su imagen pública, esto es empezar a ver cuáles son las vocerías. Digo, hoy, de todas maneras, amplificar vocerías, yo creo que sería un error. Digamos, en situaciones de crisis, por lo general, o en contextos de comunicación de crisis, las vocerías se cierran. Por lo general, a mí me parece, digamos, más allá de que vos puedas manejar el off de alguna manera por otros lados y que los periodistas puedan tener acceso a la información. Pero creo que la vocería hoy ejercida por Adorni, con un poco más de claridad, es lo que el gobierno necesita, o inclusive trabajando un poco más el entrenamiento de la comunicación del ministro de Economía. En algún momento uno piensa que antes de fin de año y antes de las fiestas el presidente va a tener que hacer alguna manifestación pública. Uno imagina una rutina de comunicación en ese caso
mucho más cuidada y mucho más pensada. Pero por supuesto que después los temas se van a tener que ir amplificando, sobre todo los temas que tienen que ver con, me parece, cosas que van a empezar a ser pedidas y gestionadas por la ciudad, que es el tema de seguridad, que es el tema del acceso a la salud pública, que es el tema de las jubilaciones, pero bueno, que tiene que ver un poco con la inmediatez. En un principio, cerrar las vocerías y establecer rutinas de comunicación, me parece que, y de control de gestión y de imagen, me parece que es lo que el gobierno tiene que hacer. Y a eso le sumaría, Manu, para no ser tan técnico, pero para que la gente lo entienda, una rutina de respuesta a la crisis. Van a venir situaciones de emergencia, van a venir situaciones de crisis, van a tener que empezar a generar y trabajar mucho para comunicar información actualizada, medidas tomadas y pautas de comportamientos a seguir a partir de lo que ocurra, porque de verdad es que se va a generar, me parece a mí, tensión. Los diciembres son difíciles en Argentina. En este contexto, para el 20 creo que está pensada la primera manifestación grande de los sectores sociales. Digo, me parece que el gobierno va a tener que empezar a tomar nota de eso también. Bien, o sea, clarísimo esto de que en un contexto de crisis hay que cerrar las vocerías para tener, imagino, más control del mensaje. Si abrís las Absolutamente, vocerías, eh, absolutamente. si se trata de generar certeza y claridad en tu política y en cómo la comunicás, que es lo mismo, pero no es lo mismo, tenés que cerrar las vocerías. Sí, quizás sea inédito, habría que ver, o pensar en otras experiencias de gobierno, un gobierno que arranque gestionando una crisis o arranque en una situación de crisis y tener que desde el minuto cero caminar sobre eso y comunicar en esos términos. Quizás eso sea inédito. No sé cómo se va a desarrollar. Después, el tema central, la palabra central me parece que es casta. Lo instaló Milei, le sirvió para ganar, le vino bárbaro, nominó a su adversario y lo dominó gracias a algo que era verosímil y que tiene un sustrato de realidad. Pero por ahora parece que no tomó ninguna decisión en contra de la casta. ¿Vos ves lo mismo? Yo veo exactamente lo mismo. Vuelvo a insistir ahí y siempre pensando más en lo teórico o en lo técnico, es lo que pasa en campaña y lo que pasa después en gobierno, digamos, y todas las adjetivaciones que Milei hacía respecto de eso. El ajuste lo va a sufrir la casta y sus socios. La gente de bien va a tener que, digamos, ahí hay una construcción de relato. ¿Quién es la casta? Bueno, es la política. ¿Cuáles son sus socios? Digo, un taxista que hoy no puede llenar el tanque o lo tiene que llenar con el triple de lo que lo llenaba, o una persona que pagaba un litro de aceite 600 hoy lo paga 2.900, es parte de la casta. ¿Cómo se valoriza la casta, digamos, ¿no? La casta es la que eligió el 45% que eligió a Massa o otras opciones también es la casta en contra de la gente. Entonces, es muy complicado. Creo que todas las medidas, lejos de ajustarle a la casta, o probablemente esto tenga que ver con una cuestión de percepción e ideología, para mí está impactando directamente una vez más en la clase media, que me parece que fue si querés, la sustentación del voto de Milei, aunque sabemos que el voto de Milei fue de un policlasista, digamos, ¿no? De todas las clases. Lo votó el multimillonario y lo votó la persona que no tenía, y que tiene que ver, que no tenía nada, y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el cansarse de las promesas incumplidas de las representaciones políticas que venían o de tener menos. Entonces es, ante no tener un inventario y otros tener inventario, votemos al que no tiene inventario para ver qué es lo que pasa. Ahora hay que gestionarlo a eso, porque también el consenso va a permitirle al presidente o a su gobierno generar todas estas políticas de shock que necesita hacer. Yo empiezo a ver muchos voceros naturales o orgánicos, si querés, como algunos periodistas o algunos influencers o, bueno, gente que se dedica en las redes a decir que, bueno, empecemos a ajustar, compartamos alquileres, sí, tengamos un consumo responsable de la energía, van a venir meses duros, pero después va a ser mejor. Esto de lo que alguna vez Gabriela Michetti dijo, veo la luz al fondo del túnel. Bueno, seguimos todavía transitando un túnel oscuro. El que es de Milei o el que es liberal o el que lo votó te dirá, bueno, íbamos al precipicio directamente.
El que no lo votó te va a decir, bueno, yo ya sabía que esto iba a pasar, vamos al precipicio con esta gente, cuánto tiempo dura y demás. Siempre hay un clivaje, ¿no? En Argentina y una dicotomía que no termina de generar un consenso adecuado. Bueno, veremos lo que pasa. Estamos todos muy, yo te decía antes de la nota, hay un nivel de angustia y un nivel de ansiedad enorme, pero también esto tiene que ver con la claridad en comunicar. Porque a vos te pueden decir, che, te tengo que sacar un brazo, pero si te lo van a decir en cómodas cuotas comunicacionalmente, hasta llegar a saber que te vas a sacar un brazo, y vos presumís que te van a sacar el brazo hasta que te lo digan, tu ansiedad y tu angustia va a ser enorme. Entonces, también la política de shock requiere procesos y rutinas de comunicación de shock. Veremos cómo el gobierno en las próximas semanas, Adorni por ahora lo está diciendo es, ténganos paciencia, ténganos paciencia, ténganos paciencia, ténganos paciencia. Bueno, veremos cómo redunda eso después en la base de sustentación, que es el apoyo o no a las políticas de gobierno. Y ahí estarán ustedes Totalmente. midiendo. Sí, 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 sí. Estaba pensando que sí, quizás hubo algunas acciones para validar esta idea de ajustar a la casta, por decirlo de alguna manera. Lo primero fue simbólico, que es esto de lo que arrancaste hablando, dar un discurso de frente a la gente y de espalda a la política, si querés, aunque uno podría decir también son los representantes del pueblo, los que eligió el pueblo, incluso algunos que eran de su propio espacio. Después, también la casta son los periodistas y los medios. Les cortó la pauta oficial. Y para alguna gente la casta son los empleados públicos, digamos. Esa gran discusión bueno, que instaló Macri con el tema nominando los ñoquis, una palabra que ya se usaba. Hay algunos gestos, pero no termina de cerrar el paquete o la narrativa esta de que el ajuste y las consecuencias de ese ajuste van a impactar sobre la casta y no sobre la gente. Ibas a decir algo, Mil por, te no, veo. que 1000% cierto, digamos. Son algunas de las, quizás sean algunas de, o algunos de los pilares donde se fundamente esto de que vinimos a hacer lo que dijimos y hay que ver cuánto tiempo se genera, en cuánto tiempo se genera esta cuestión y si alcanza. También, por ejemplo, hubo algún error no forzado, que fue decir, Alberto había firmado un decreto donde todos los presidentes van a tener custodia cada vez que viajen afuera y es de por vida y demás. Ayer se vio una información que decía que habían denegado y hoy el vocero dijo, no tengo información al respecto y no puedo darte una información con precisión. Por lo cual es cierto que hay pilares en los que se han basado que rápidamente han sido construidos para decir, ¿no? Esto de recorte del empleo público, la presencialidad, afuera el corte de pauta, hablaban también de alguna reducción de dinero en funcionarios políticos. Bueno, alcanza o pesa más que pases a pagar un boleto de 70 pesos a 700. Bueno, eso también será una cuestión a evaluar o quizás sea una cuestión que estén trabajando. Yo creo definitivamente que deben estar trabajando en Focus, que deben estar trabajando en investigaciones con entrevistas en profundidad, leyendo un poco lo que pasa en las redes y también con las encuestas de opinión. Pero bueno, es toda una incertidumbre, ¿no? Es cierto. Dan algunas señales. Hoy decía Melconian, esto lejos de ser una motosierra, es una licuadora, ¿no? Entonces ya gente del establishment que pueden estar más cerca desde la ideología liberal ya empiezan a criticar también las medidas. Es todo una incógnita, todo una incógnita. Es una incógnita y también te voy a hacer otra pregunta prospectiva, pero el futuro cercano, 19-20 de diciembre, es la primera movilización social de la izquierda. Entiendo que los que convocaron fueron los referentes de la Uh izquierda. -huh. Ahí Milei dijo el que corta no cobra. Si bien no es una movilización directamente piquetera, tiene que ver con recordar lo que pasó el 19-20 de diciembre del 2001, es la primera vez que hay una organización social o un conjunto que va a salir a la calle y obviamente va a reclamarle algo o va a plantear un conjunto de demandas sobre el gobierno de Milei. ¿Qué te imaginas? No te puedo preguntar otra cosa. O hablamos de los últimos 4 días, o hablamos de la campaña, o hablamos de lo que se puede venir. Siempre,
siempre le digo a mis alumnos que no hay que referirse a situaciones hipotéticas, pero bueno, digo, vamos a tratar de hacer un análisis entre amigos, total no se escucha a nadie, pero digo, se van a poner para mí se va a poner de manifestación dos cosas con la primera manifestación en la calle. Por un lado, la dinámica de la retórica y la declaración que cortaba la calle, digamos, fuera de la ley todo, dentro, digamos, no, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Esto de, bueno, tu votante, tu público objetivo, va a estar esperando una acción concreta. Digamos, ¿no? El otro día con Raúl Castells en el Ministerio de Trabajo, que después terminó licuándose informativamente porque hubo un incendio muy grande, lamentablemente, al lado del ministerio, pero digo, eran muy pocos piqueteros, pero los circunscribieron a la vereda con fuerza policial, intentaron mostrarlo y demás. Bueno, primero es esta cuestión. Y después, otra cuestión que me parece a mí es toda la negociación que subyace por abajo para que esto pueda encuadrarse o no pueda encuadrarse. ¿Qué va a hacer el gobierno el otro día? Va a decir, no sé, tal y tal organización que militaron, se les pone en revisión o se les quita 4 días de la Navidad a 10 días del Año Nuevo, se les quita el pago de enero, porque de diciembre ya lo tienen. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera? El que corta no cobra. Eso va a amedrentar al que cobra un plan y que tiene que salir a la calle o que su dirigente lo lleva. Digo, va a haber mucha cuestión que también va a mostrar qué músculo político tiene. Quizás ahí tenga una importante, que es que va a tener una vocera que ya está acostumbrada y que le gusta el conflicto y que ha hecho del conflicto y de enfrentarse con la postura antagónica una gran fortaleza, que es Patricia Bullrich. Pero también es todo hipotético, ¿no? ¿Se llegará a la manifestación? ¿Se podrá generar un cortafuego antes de esa manifestación? Bueno, es toda una lógica a tener en cuenta y a estudiar. Puede ser una primera prueba de fuego, no sé cómo lo ves vos, pero puede ser una primera prueba de fuego importante para que el decir de campaña se transforme en el hacer del gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es la primera prueba de fuego y que es una oportunidad también para el gobierno de Milei. Creo que deben estar evaluando eso, hasta dónde pueden maniobrar dentro del margen que tienen y en el contexto de las dificultades económicas que se presentaron estos días. Después, Javi, hay muy poca palabra del kirchnerismo, entre comillas, de dirigentes kirchneristas. No están por ahora planteando demasiado, muy poco. Bueno, la CGT, que no sería kirchnerista, sacó un comunicado. Ahí hay como mucho silencio. ¿Cómo ves vos ese silencio? También veo esto, que es un reacomodamiento y una reconfiguración de liderazgos. Vi por estas horas algunos diputados nacionales que salían a hablar que este no era el camino. También es cierto que se cierran muchas veces los micrófonos que estaban abiertos hasta hace muy poco, digamos, con la lógica esta que tiene el poder, ¿no? Cuando estás en el poder sos rubio y ojos celestes, cuando no lo estás, el teléfono deja de sonar y ya no sos tan atractivo. Me parece también que hay una reconfiguración de dejemos pasar para ver cuánto error se comete y para después salir. Ya se ha visto, sin dar nombres, que el gobierno usó como una fortaleza eso, es que los mismos que dejaron esto que nosotros tenemos que desactivar, ya empiezan a hablar a 96 horas de nuestro gobierno. Bueno, les pedimos un poco de paciencia, ¿no? A mí también me llamó poderosamente la atención, y voy al día del discurso, que por lo general, viste que cuando terminaba el discurso en la Asamblea siempre se le pide la opinión a mucho diputado, a mucho... Y hubo muy poca de esa, ¿viste? ¿De qué te pareció el discurso del presidente? ¿Qué te pareció? Viste que hubo muy poca demanda respecto de eso. Es lógico que haya un reacomodamiento de liderazgos y es lógico también de que se empiece a pensar en una estrategia comunicacional que me imagino que deberán trazar, porque no está clara tampoco la unidad, ¿no? En el kirchnerismo o en la oposición y demás, ¿no? Que quizás el liderazgo hoy lo ejerza por su posición y por la provincia que gobierna Axel Kicillof. Me parece que ha revalidado con un escenario complejo, bueno, una muy buena elección a gobernador y veremos cómo
se transita esto. También veía, por ejemplo, un tuit de Diego Santilli con la foto de todos los ministros de Axel. Decía, bueno, acá tenés el contrapeso. Por un lado 9 ministerios y por otro lado un montón de ministerios, ¿no? Como privilegiando a los amigos y la casta. Hay un relato que también empieza a construirse desde ese lugar. Pero yo creo que no va a faltar o no va a pasar mucho más tiempo para que la oposición empiece, por lo menos en 2 o en 3 temas puntuales, a ser contundente y a unificar mensajes. También es cierto que mucha de la sociedad que lo votó a Milei empieza a decir, che, ahora empiezan a aparecer, ahora empiezan los sindicalistas a aparecer, ahora empieza la CGT a aparecer, y me parece que ahí también hay una construcción de lógica y de relato o de narrativa que también van a utilizar a favor y en contra de unos y otros. Sí, sí, es cierto que también la CGT construyó su propia trampa porque creo que no le hizo ningún paro a Alberto Fernández. Sacá, si querés, el periodo de pandemia que no se podía salir a la calle, tuvo tiempo y tuvo incluso argumentos, podría haber encontrado argumentos para hacerle algún paro a Alberto Fernández. Y otra cosa que nombrás, que es cierta, yo dije ningún dirigente kirchnerista, pero sí Kicillof, incluso construyó su discurso así como en espejo a lo que había planteado Milei en su discurso Sí, inaugural. sí, sí, sí. Hay ahí hay una pelea, digamos, ¿no? Como un ring establecido. Vos sos una cosa y representas una cosa y nosotros representamos. Digo esto de, ¿no? Viva la algo de la ayuda social, carajo, que dijo Axel o algo así en su discurso. Sí, La justicia social, viva la justicia social. Me parece que ahí tenés ya, digamos, 2 narrativas como súper plantadas. Vamos a ir por un camino que es diferente al tuyo y vamos a lograr cosas. También me parece que empiezan a jugarse, por lo menos desde el análisis comunicacional, ahí empiezan a jugarse liderazgo. ¿Cuánto bien le puede ir a Kicillof si Milei no lo acompaña en la entrega en tiempo y forma de la coparticipación y demás? ¿Y cuánto lo va a acompañar si ve que le está yendo bien? Va a haber un juego ahí complejo y hermosísimo de analizar para nosotros, y que también puede empezar a construir la contrafigura, o como decís vos, no está claro cuál es el enemigo. Bueno, por ahí van a empezar los dos a construir, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber una elección en 700 días, que es la de medio término, ¿no? Que es un poco la que equilibra el poder. Es nada, falta un montón, pero es nada. Nosotros que trabajamos en esto sabemos que no es nada y que ya se empiezan a trabajar en pos de saber y de trabajar sobre esas cosas. sí, si más en escenarios tan convulsionados se arranca mucho antes. Ahí creo que va a ser uno de los diálogos más interesantes. Hay que ver si hay diálogo, pero por lo menos ya Kicillof lo intentó plantearse como contramodelo. Quizás no sé si le va a servir a Milei subirlo al ring a Kicillof, porque fue un gobernador que le fue muy bien, revalidó en medio de una crisis de su propio espacio. Él se puso en la vara alta el otro día en el discurso inaugural. Kicillof habló de mostrar resultados, de seguir mostrando resultados. O sea, ahí hay que ver a quién elige, porque también esto de quién sea la figura de la oposición depende mucho de lo que decida siempre el oficial. Absolutamente. Y también lo veía el gobernador de La Rioja, dijo algo también en su discurso inaugural respecto de que no era el camino. Pero digo, son voces como muy, el de Catamarca hizo una reducción del 20% de la planta, bueno, en San Luis, que no es opositor, pero que está trabajando en su propia construcción, también han organizado cosas como de reducción de personal, intervención de universidades, bueno, cosas complejas, pero empiezan a construirse algunos liderazgos, me parece. Y yo lo que veo sí es de dibujarse un poco bueno, Macri ayer o anteayer con la reunión en el PRO, dijo, tenemos que tener cuidado de no quedar como la cara del apoyo y el ajuste. Me parece que también empieza a mostrar un camino teniendo 2 funcionarios cercanos, como son Petri y Bullrich en el gobierno de Milei, y habiendo apoyado a Milei con su ministro de Economía, con Caputo. También se empiezan a correr un poco las opiniones. Es tan rico y tan complejo el análisis, Manu, por estas horas. Ha pasado nada, que esto más que un análisis casi es una charla o un mate entre amigos, ¿no? Hay que después ver cómo todo decanta. Es eso, recién arranca. Yo veo también otras figuras jóvenes. El gobernador Maxi Puyaro en Santa Fe, Yar Llora en Córdoba, el primo de Macri, Jorge Macri. O sea, estamos Mira, hablando, sumar Kicillof, hay 4 dirigentes jóvenes
gobiernan, estoy sacando la cuenta rápido, pero el 60% al 60% de los Sí, habitantes de la Argentina. estoy mirando acá para el costado porque tengo la última encuesta de un amigo nuestro, de Cristian, del ranking de gobernadores, y bueno, Contanos. Valdés, Valdés con 65% de imagen positiva, Pasalaco de Misiones con 63%, Jaldo de Tucumán con 61%, Yarlora con 60%, Cornejo, que no es nuevo, pero de Mendoza con casi 59,6%, Orrego de San Juan. Bueno, son todas figuras que empiezan a, Siloto, Poggi, son todas figuras, bueno, Sdero de Chaco, me parece que son todas figuras que van a empezar a reconfigurar el tablero político argentino, ¿no? Y en esta, como decís vos, esta renovación o esta juventud. Pero bueno, veremos qué es lo que depara. Es muy complejo para mí transitar el camino de hacer política del error forzado o no forzado. Es como que me parece que cada uno va a cuidar, sobre todo en este primer periodo, su quinta, y los posicionamientos creo que van a empezar a verse más concretos a partir de creo que febrero o marzo, ¿no? Que es cuando empiece el año. Me parece que también ahí el gobierno va a trabajar mucho los consensos legislativos, tanto en diputados como en senadores, así que veremos qué es lo que ocurre. Bien, se está reescribiendo, si querés, el mapa político, están tratando los actores de reescribirlo. Es complejo, como decís vos, forman parte del gobierno además distintos sectores, no solamente el macrismo, sino que hay funcionarios vinculados a distintas fracciones, incluso el peronismo. Eso lo hace más complejo todavía. Los gobernadores van a tener protagonismo sin duda cuando arranque la etapa legislativa, va a tener que negociar el gobierno. Creo que se abren un montón de preguntas y van recién 4 días, Javi. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba que a mí me gusta hablar mucho sobre comunicación política y me has hecho hablar mucho sobre política. Entonces, también con el respeto que uno le tiene a los analistas políticos y a los amigos politólogos, yo no lo soy, yo soy licenciado en comunicación y me he especializado en comunicación política, el pedido de disculpas si no ven reflejada mucha teoría en lo que uno dice y más percepción, pero solo vos podés hacer dos cosas, que yo esté hablando, no sé, hace una hora, 20 minutos, media hora, y que me corra un poco de mi área, que es la que me sienta con más comodidad, que es un poco más técnica, que es la comunicación política y no tanto la política, más allá de que uno tiene un sentido de pertenencia y que claramente el que nos está escuchando y nos ve sabe que uno está casi, te diría, que del otro lado de las políticas o de las maneras de hacer de este gobierno. Pero bueno, también uno más allá de ser profesional y tener que trabajar, tiene su costado ideológico y eso para mí uno nunca tiene que renegar ni de dónde viene ni hacia dónde va. Pero me has hecho hablar de cosas que seguramente en otros lugares me hubiera hablado. Bueno, pero yo te vi dirigir campañas políticas, así que si querés dejar la modestia aparte, algo sabés del tema, bastante sabés. Nada, Javi, agradecerte, último programa del año de En el Barro. Nada, esto, el espacio que era de mi viejo, además, vos lo conociste. Eh, Nada, gracias por charlar este rato con nosotros, meter las patas en el barro y también dar tu mirada más amplia, no solo de tu tema que es la comunicación política, pero sí jugártela un poco e ir pensando lo que está pasando y en un momento en el que la verdad recién están pasando las cosas y todavía no tenemos sus consecuencias a la vista. Fue muy lindo, muy gratificante estar en el espacio de Eddie, que sabes que yo quiero, porque yo voy a hablar en presente, quiero mucho, me parece que todo lo que ha generado a partir de que se fue a otro plano con las voces de sus compañeros hablando de lo que era tu viejo, habla un poco también de lo que sos vos. Ojalá que haya más patas en el barro el año que viene, no sé cómo es esto, y si llega a ser el último, también un gran placer haber podido estar en este espacio un poquito compartiendo esto, que es, más allá de la opinión, me parece que la franca, sincera y más hermosa amistad, que eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Cuando uno forma equipos o trabaja con gente, transformar ese trabajo profesional también en posibilidad de hacer amigos y de seguir acompañándonos. Así que vamos para adelante, campeón. Felicitaciones y que tengas el mejor de los años el que viene. Igual, Javi, te quiero y nada, gracias por meter las patas en el barro, no hace falta cerrar más que con esto. Abrazo grande.